Seminario Internacional de las Familias. Desde la organización del Congreso Mundial de las Familias que se hizo hace un año, y previo a la organización estuvimos trabajando también en México en mesas de trabajo para decir cómo podíamos construir familias fuertes. Hemos estado platicando muchísimo a lo largo de estos 2 días sobre todo lo que tenemos que hacer para contener todo un embate y una agenda que está atacando a la familia, a la vida, a las libertades fundamentales, pero también hemos platicado que hay que construir y que tenemos que tener agenda propia. Y para eso empezamos a hacer una serie de análisis, se hicieron mesas similares a las que se construyeron aquí, estuvieron trabajando estos 2 días nuestros líderes con una serie de especialistas para discutir algunos temas que ahorita vamos a platicar, y también en el marco de los descansos también se estuvieron haciendo reflexiones. Toda esa información se va a concentrar, se va a procesar, y esto va a generar trabajos posteriores. Aquí no acaba el esfuerzo, la idea es que estas mesas sigan trabajando, que inviten a más gente, a más especialistas, y que podamos con esto construir un programa muy fuerte y con mucho ánimo para, aprovechando la experiencia de todos ustedes y sus liderazgos, construir familias fuertes en Costa Rica. Quisiera pedirle a Ramón si me hace favor de proyectar un modelito que estuvimos trabajando con algunos especialistas y que sirvió de base para la discusión y para la conversación que se ha venido teniendo. No sé si ya lo tengan, Ramón. Un segundito, ya la van a proyectar. Gracias. Una de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos conversando era ¿qué debemos pensar que es una familia fuerte? Porque empezábamos a preguntarle a todo el mundo, y ya sea por un tema de especialidad, por un tema de generación, por un tema de creencia, veíamos que había muchos conceptos, y más ahorita con toda esta invasión ideológica, pareciera, y ese es no le quiero llamar error, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, es que muchas veces asumimos que mi concepción de familia es la que todos tienen. Y desde ese punto de vista es lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo, qué es una familia y cómo consideramos a una familia fuerte. Porque hoy le preguntas a un joven de 16, 17 años y yo y mi perro somos familia, ¿no? Entonces desarrollamos un modelo que espero que ahorita que lo podamos proyectar, me voy adelantando un poquito a los conceptos. Decíamos, tenemos que poner a la familia en el centro como el hábitat natural en donde el ser humano desarrolla todas sus capacidades. Ya aquí han platicado de diversas maneras que el ser humano aprende a ser funcional en la familia. En donde aprende uno, sobre todo en las familias que hay hermanos, que hay hijos y tenemos hermanos y aprendemos a convivir cotidianamente. Ahí es donde aprendes a enojarte y a perdonar, a ser tolerante, a compartir, a trabajar en equipo, y eso es lo que nos prepara para la vida. Eso es lo que nos hace funcionar en la interacción con otros. Desgraciadamente, en el mundo actual, donde las parejas, las personas no quieren tener hijos, o si son hijos únicos, y donde papá y mamá no están presentes, pues ya se imaginarán, o ya estamos viviendo las complejidades de esas capacidades que no son desarrolladas. Y aparte de capacidades no desarrolladas, las adversidades en materia de omisiones o de agresiones que los seres humanos viven durante su etapa de formación. No sé, Ramón, ¿hay algún problema para poderla ver? Un minuto. Ok. Bueno, me voy adelantando también un poquito, poniendo a la familia natural como el hábitat idóneo para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y realizarse en un sentido pleno. Decíamos, bueno, ¿qué medimos? ¿Cómo decimos que una familia está viviendo en plenitud? Y pusimos 3 grandes objetivos
ya los podemos ver en las pantallas. ¿Habrá manera de ponerla aquí en el centro, si fuera posible? Perfecto. Mil gracias. Entonces decíamos, hay 3 grandes objetivos que tenemos que darle al núcleo familiar para que las personas se puedan desarrollar. Una es que el núcleo y las personas tengan proyecto y propósito de vida. Una segunda es que las personas y la familia tengan identidad y pertenencia. Y una tercera, que tengan seguridad y salud integral. Y en cada una de estas 3 vertientes hay indicadores específicos que fueron parte de lo que trabajaron en las mesas de especialidad. Para poder lograr que se cumplan con estos objetivos, que deben ser medibles, tangibles y que podamos ir viendo su evolución, hay que trabajar en 4 áreas. Una es, hay que trabajar en la parte de la estructura familiar y ver cómo se compensan cuando la estructura no es la idónea, cuando falleció papá y entonces la figura paterna tiene que ser compensada de alguna manera, o cuando las parejas desgraciadamente se separan, o algún tipo de diferencia respecto del modelo. Segunda, en la dinámica, en la interacción que tiene la familia. La tercera, en las capacidades y virtudes que se tienen que desarrollar en cada uno de los integrantes para que cumplan su papel y que conozcan su papel para la protección y el desarrollo de los miembros de la misma, el papel que le toca al hombre en su figura de padre, de esposo, de acompañamiento. Y por último, en la cuarta es las condiciones y herramientas que todos debemos desarrollar para la vida familiar, que no se limitan exclusivamente al ámbito interno. Y hemos reflexionado mucho en ejemplos, pero les pongo un ejemplo que es muy gráfico. Sabemos que en un ente familiar, que en un ambiente familiar debemos tener pudor, debemos tener respeto, debemos tener discreción cuando hay conflictos entre la pareja para que los hijos no sean testigos de este tipo de diferencias. Y podemos decir todo lo que quieran, pero si la persona vive en una casa de 4x4 y en una sola habitación, pues estamos cayendo en utopías, ¿no? Es difícil que se cumpla con esas condiciones si no le damos un ambiente propicio para que se desarrolle. Entonces hay mucho que hacer. Todo esto que tenemos que trabajar está dentro de un ecosistema y la familia interactúa de ida y vuelta con estos ámbitos que no son limitativos, son los más representativos: el ámbito educativo, el ámbito del trabajo, el mundo del entretenimiento, la iglesia en la denominación que se viva, la sociedad, las comunidades y la familia extendida o los parientes. Con todos ellos tenemos que interactuar y recibimos algo para fortalecer nuestra familia, pero también la familia aporta hacia ese ámbito. Y las acciones que se tienen que determinar pueden ser del ámbito público o privado, que pueden ser acción civil o acción gubernamental. Prácticamente es como le tratamos de dar estructura a todos los esfuerzos que se están proponiendo en favor de la familia. Hay muchísimo por hacer. Cuando empezamos a ver todo esto, lo que nos dimos cuenta es que hay acciones valiosísimas. De hecho, en el ejercicio que hicimos en México, que fue un poco más profundo del que se pudo realizar aquí por la premura del tiempo, se obtuvieron más de 600 iniciativas y nos dimos cuenta que con base en el modelo no cubríamos ni el 30% de las necesidades. Hay acciones muy valiosas, pero tenemos que tener algo a qué aspirar para saber qué nos falta y qué nos sobra. En este primer ejercicio que se hizo y que se convocó a los especialistas y a ustedes para que reflexionaran en las horas del almuerzo, la idea es un primer arranque, o sea, es un calentar motores para lo que sigue. Y en las mesas lo que estuvieron trabajando el día 1 fue sobre los principales indicadores que miden el bienestar familiar y qué se puede hacer en el ámbito de cada una de estas temáticas. Ya les platicaron ahorita que presentaron a nuestros líderes, que hablamos del ámbito educativo, del ámbito del entretenimiento, el ámbito de educación, entretenimiento, empresa y religión o espiritualidad, y se incorporaron 3 transversales, que es salud, gubernamental y jóvenes. Ahorita vamos a compartir las reflexiones que ha habido y la idea es que una vez que concluyamos esto, todos los que están aquí inscritos vean la manera en que se incorporen. Se han hecho muchas invitaciones de que hay que subirse ahorita
Fabricio nos compartía una invitación muy puntual de integrarnos en organizaciones. Bueno, esta es la excusa perfecta para que todos vayamos viendo en dónde podemos tener una participación puntual, qué iniciativas podemos aportar, y ya de una manera estructurada estaremos teniendo ejercicios muy específicos a lo largo de los siguientes meses. Entonces, yo con esto concluiría la parte introductoria y empezaríamos dándole la palabra a cada uno de nuestros líderes, haciendo una primera petición, que cada uno de ellos, de una manera particular, nos comparta cómo les fue en la reunión de manera muy breve. No es para explicar un tema metodológico, es más bien para decir cómo sintieron la conversación. Fue una conversación fácil, encontraron consensos inmediatos, hubo mucha separación, entendemos lo mismo de lo que estamos hablando por familia. Y la otra es cuál es el diagnóstico situacional que están viendo ahorita en Costa Rica respecto de la familia en cada uno de los ámbitos. ¿Les parece? Entonces, si les parece, empezamos por las damas y nos vamos de derecha hacia izquierda. Muchísimas gracias y espero les resulte interesante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Definitivamente han sido 2 días de riqueza pura. Yo creo que de esta actividad solo cosas buenas pueden salir. En la mesa de familia y empresa, lo que les puedo comentar es que desde el inicio se notó un compromiso y de verdad una preocupación seria por ver qué se logra desde la empresa privada. Yo me voy a permitir tener aquí unas notas porque es tanto lo que hablamos, son tantos los detalles, tantas ideas valiosas que no quisiera perder ninguna. Nos habían facilitado 4 preguntas claves para guiar la discusión y la primera que se nos planteaba es ¿qué es lo que ataca a la familia? Desde el punto de vista de la empresa privada, creemos que la falta de trabajo digno es algo vital. Más adelante, ahorita les comento qué se deriva de esto, pero sin duda alguna la falta de trabajo genera el miedo, la incertidumbre, la preocupación alrededor de construir familia. Entonces, eso es sin duda alguna uno de los elementos que hay que tener en la mira como una de las cosas vitales. Que la familia, en esto que nos acaban de explicar, de tener un hábitat natural, con cosas por cumplir, con identidad, con proyectos, requiere necesariamente de tener recursos y de tener un trabajo digno. Entonces, en ese sentido, la siguiente pregunta que se nos hacía, ¿quién es el responsable en realidad de todos estos ataques de la familia? Y llegamos a la conclusión de que todos los que estamos aquí somos responsables por acción o por omisión. Al final de cuentas, o algo no hemos hecho o algo estamos haciendo mal. Entonces, en ese sentido, sí creemos que es muy importante tener en claro que aunque es cierto que la empresa en el país aporta muchísimo en proyectos de cuidado de menores, de permisos de lactancia, hay mucho que se ofrece. Lo cierto es que requerimos de agendas de política pública. En realidad, mientras esto no se institucionalice, va a ser muy difícil a veces avanzar. Las empresas se preocupan mucho por ser creativas y en realidad hay, ahorita les enseño, hay todo un catálogo de buenas prácticas que podríamos estar implementando en una especie de red. Pero permítame tal vez retomar algunas ideas también que preocupan, porque en la empresa podríamos decir que hay una preocupación esencial y es lo secuestrada que está la empresa, obligada a acatar protocolos, directrices que ya están, y es la agenda que hemos visto en la actualidad. Una empresa que no implemente programas en sus reglamentos internos, LGTBQ, género, etcétera, es una empresa que se arriesga a ser seriamente sancionada.
Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos institucionalizado en esa misma línea el tema de familia? Entonces la empresa debería estar, la sociedad debería estar trabajando en programas igualmente dedicados desde la empresa a facilitar esto. ¿Cómo? Con incentivos. No es un secreto, no es un secreto que hay empresas en otros países que se les dota de incentivos porque protegen a la familia. Y entonces esa es una de las cosas que estuvimos conversando. Acciones a seguir, bueno, muchas, ¿verdad? Esto que les mencionaba de la política pública, se planteó la posibilidad de institucionalizar. Yo sé que en Costa Rica estamos un poco preocupados de que hay institutos, ministerios y oficinas para todo, pero cuando uno imagina un instituto para la mujer secuestrado por quien está secuestrado, la pregunta es, necesitamos tener también a alguien que oficialmente hable por la familia, por lo que entendemos verdaderamente por familia. Y en ese sentido creo que hay grandes espacios que nos permitirían avanzar significativamente. Lo que les comentaba anteriormente está referido, por ejemplo, a este es el tomo número 10 de Buenas Prácticas Institucionales. Para quienes tengan interés, con muchísimo gusto, doña Marcela se los va a facilitar. Se va a hacer el lanzamiento de los de este año próximamente. Y ustedes se pueden imaginar que a veces las empresas se desgastan buscando proyectos cuando, aquí está, hacia la integración, familia y trabajo. Hacer una red con esta información podría ser una de las acciones inmediatas vitales y muy efectiva definitivamente. Ya para terminar, aunque tengo muchísimas cosas más que contarles, pero sé que el tiempo es corto, pero ya para terminar, nos preguntan qué nos pareció la información del seminario. Les decía yo que, imaginen, hay una cosa que es muy interesante. El cerebro de una persona no sabe que ve mal hasta que ve bien, ¿verdad? Cuando nos ponemos los anteojos decimos, wow, de lo que me he perdido. Y eso ha pasado con este seminario, porque en la mesa habían dos empresarias jóvenes que el primer día dijeron, ay, yo tengo ganas de tener más hijos. Y eso me pareció precioso. ¿Por qué? Porque la distorsión de la información que reina hoy en relación con la familia ha sido realmente destructiva, nefasta. Pero cuando la verdad nos impacta como verdad, es incuestionable. De verdad que es una cosa impresionante lo que un discurso con verdad, como todo lo que hemos escuchado en estos 2 días, puede hacer en el corazón de la persona. Entonces, la comunicación, la información y la formación son vitales, no solo en la empresa privada, sino en todo lo que estamos haciendo. En la mesa surgió una frase lindísima, 2 frases lindísimas, una que dice, la verdad padece, pero no perece. Y la segunda es, un árbol hace más ruido que el bosque que crece. Bueno, la verdad no perece, la tenemos aquí, y el bosque está creciendo. Yo creo que tenemos que ser optimistas desde la empresa privada, de verdad, hay una disposición total para trabajar por esto. Muchas gracias. Buenas tardes. A nosotros nos correspondió el análisis del bienestar y salud y su relación con la familia. La salud, vamos a tocar un primer punto, la salud es su completo bienestar biopsicosocial, económico, no sé, todo lo que ustedes le quieran poner y demás. ¿Es eso cierto o no es cierto? Yo les preguntaría aquí y les pediría, levanten la mano el que tiene salud según esta definición. Completo bienestar biopsicosocial, económico, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos convierte en menos personas. No nos convierte en seres indignos, no nos convierte en ciudadanos de segunda. Resulta que la salud es el resultado de no solo las situaciones que a mí me impactan, sino también de cómo yo las manejo. Por eso hay un estudio hecho en África
donde se evaluó a los niños que nacían en el vientre de las mujeres que comen zacate con agua, ¿verdad? O que comen tuna con agua, se encuentran. Y cómo estos niños, al nacer, ya venían con una capacidad resiliente muy aumentada. ¿Verdad? Entonces no es solo lo que nosotros nos pasa en el exterior, no somos un producto de lo externo, sino que somos un producto también de cómo aprendemos a manejar las cosas que nos pasan. Eso es un primer punto que es importantísimo, ¿verdad? Para poder abordar la salud tan integral como es, porque resulta que salud es todo. Salud es educación, salud es alimentación, salud es ejercicio, salud es gobernabilidad, salud es seguridad, salud es todo. Todo impacta en la salud. Imagínense la mesa de trabajo de nosotros, ¿verdad? Un poco difícil. Pero bueno, nosotros quisimos hacer un análisis, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, desde el punto de vista salud, con familia, ¿verdad? Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, el problema está en que las mujeres no quieren tener hijos o en por qué no quieren tener hijos, ¿verdad? Y las que no quieren tener hijos, ¿por qué no los quieren tener? Unas serán porque ven que los signos de universidad de miles de dólares, otras será porque no tienen comida, porque no tienen una pareja, porque no tienen... Hay toda una serie de factores externos que impactan, obviamente, en la decisión de fecundidad. No es tan fácil como decir, la fecundidad está en 1.2, ¿verdad? No sé si se entiende. Somos personas y no somos estadísticas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene una historia personal que es la que le hace tomar ciertas decisiones. Entonces, aquí nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo impactamos? No solo a cada persona, sino toda una población. Y bueno, hacemos algunas propuestas pequeñas, ¿verdad? Porque obviamente no les voy a transcribir todo lo que hablamos, pero bueno, decíamos, ¿qué tal si le decimos, hacemos un proyecto de ley? Yo creo que ya se fueron los diputados, pero ¿qué tal si hacemos un proyecto de ley donde pedimos beneficios, incentivos para las familias numerosas, las familias que tengan 2 o más hijos? ¿Qué incentivo podría ser? Bueno, que el gobierno les diga, vamos a rebajarles, no sé, un 3% del IVA, un 4% del IVA. O que un colegio les digan, bueno, si tienen 2 o más hijos, les vamos a rebajar tanto desde los esfuerzos del gobierno. Obviamente sabemos que los colegios privados son colegios privados, pero ¿qué tal que el gobierno les facilite que puedan rebajar hacer ciertas exenciones de impuestos, etcétera, ¿verdad? Para que estas personas verdaderamente puedan tener esa cantidad de hijos que nosotros creemos que pueden tener. ¿Qué tal si las redes nos empiezan a ayudar? Les comento así rapidísimo, no me acuerdo en qué minuto empecé yo, pero bueno, hace unos años yo le compré a mi mamá un tarro de omega y ahí quedó, nunca se lo tomó. A los años llego y me dice, mira, quiero que me compres una cosa. ¿Qué? Omega. ¿Por qué? Es que el doctor Oz dice que es muy bueno. Y yo dije, yo soy médico, mami. Bueno, pero el doctor Oz lo dice, entonces tiene que ser cierto. Entonces a mí me dicen que yo puedo ser hombre y mujer, tiene que ser cierto. A mí me dicen a mí me asignan el sexo al nacer, tiene que ser cierto. Me dicen que los niños en el vientre son pedazos de pelotas de células, tiene que ser cierto. Entonces, vean ustedes que nosotros para poder construir salud y familia teníamos que pasar por el apoyo de las otras, este entramado que tenemos que tener con los periodistas, con las redes sociales, con las empresas, ¿verdad? Porque una empresa podría decir, otro proyecto que tenemos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que a las embarazadas o a las mujeres que tienen más de 2 o 3 hijos sean contratables y no se vean como una carga? Ayer alguien decía algo muy interesante, a los que no tienen hijos, esos no les vamos a dar pensión ni nada. Y suena interesante, ¿verdad? Sí, porque los que tuvieron los hijos llevaron la carga de tener esos hijos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que estas mujeres en una empresa sean contratables? Esta es otra propuesta. No le hemos respondido, ¿verdad? Estamos haciendo la pregunta. Obviamente, ¿cómo hacemos para articular
todas las instituciones, yo les comentaba a ellos, yo lo digo aquí, en Costa Rica no puede existir un pobre, no puede, porque hay IMAS, hay Bambi, hay etcétera, Asociación de Obras del Espíritu Santo, hay oratorios, hay esto y el otro. Se recoge tanto dinero en bienestar social que es imposible que exista una persona pobre. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Falta de coordinación y desorden. ¿Qué necesitamos? Un registro único de ayudas de asistencia social y coordinación intersectorial y aprender de las experiencias exitosas que hay. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, Obras del Espíritu Santo, que es una asociación pequeñita que atiende 100,000 personas en condición de pobreza. Si uno no le saca el jugo a eso, si uno no aprende su experiencia, está desperdiciando años de prueba y error, años de trabajo que uno no puede construir o no debería construir desde cero si ya hay quien nos pasa esta información. Luego, otra de las cosas que comentamos, bueno, es que decíamos, hay que hacer una política de esto, hay que hacer una política del otro. Bueno, yo que trabajo en la caja, hay como 357,000 políticas. El problema es que nadie las cumple. Entonces, ¿será que nosotros podríamos trabajar en estas políticas? Y la otra cosa, uy, ya se me acabó el tiempo. ¿Será que la otra cosa sería revisar estas políticas? Porque muchas ahora dicen, en vez de decir mujer y hombre, dicen persona gestante, persona productora de óvulos, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, ya con esto, al final les van a poner un videito que nosotros les vamos a presentar con mucho orgullo, porque lo hizo el doctor Norbert Román, presidente de CONAPAN, que es parte de Médicos por la Vida, y que es una primera propuesta que estamos presentando. Pero ya, por favor, un minuto. Yo les quiero pedir un favor, y se los pido con todo el corazón. Hay un indicador que nadie ha tocado aquí, y son los niños. Los niños que son abusados, los niños que son agredidos, los niños que son abandonados, los niños que no tienen papás, que no tienen mamás. Esos niños son los que nos llegan a los hospitales cortados, con índices altos de suicidabilidad, con depresión. Yo les quisiera pedir a ustedes que por un minuto, por un segundo, ustedes se pusieran como si fueran de 3 años, una niña, un niño de 3 años, y se tuvieran que enfrentar a un violador, a un pederastra, a una trata. Por favor, háganlo un segundo. Siéntense así en un segundo y van a ver como mañana mismo estamos nosotros pidiendo que estos niños que en 20 años nos tienen que ayudar a nosotros, que tienen que construir sociedad, sean protegidos. Por favor, si no lo hacen ahora, cuando lleguen a la casa, pónganse en los zapatos un segundo de un niño que está siendo agredido y vamos a ver cómo las cosas cambian. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ha sido una jornada larga, pero muy fructuosa, muy llena de buenos frutos, muy fructífera. Realmente estamos muy contentos en la mesa de nosotros, la mesa de gobierno y familia, pues ya algunas compañeras han tocado algunos temas que salieron a relucir en nuestra mesa, pero creo que es importante hablar un poco de los temas que más marcaron los indicadores de nuestra mesa, que fueron pobreza, desempleo, narcotráfico, inseguridad ciudadana y aumento de la criminalidad. Creemos sumamente importante, que fue lo primero que planteamos, la necesidad de replantear el concepto de familia con base en lo que nos fortalece la misma jurisprudencia costarricense. ¿Por qué? Porque pensamos que si abrimos el portillo a la discusión de qué es familia, ahí se nos mete el perro, el gato, el vecino y el perico. Todo se va a meter. Entonces, el concepto de familia ya está muy claro en este momento en la jurisprudencia costarricense. Entonces, tenemos que abrazar y fortalecer, darle ese robustecimiento a la
jurisprudencia nacional, a la Constitución política, a las demás leyes, reglamentos, códigos que vienen y fortalecen la familia como el núcleo de la sociedad más importante y el que gesta todo el quehacer social. Creemos importante plantear un modelo de Estado que sea amigable con la familia. Y ese modelo de Estado debe ser una propuesta no solo de gobierno, sino una propuesta de modelo de Estado, o sea que debe ser algo que sea permanente. Encontramos grandes problemas con base en la diferencia de clases, con base en las diferencias de sectores sociales, con base en incremento en la pobreza, que la pobreza extrema anda casi por el 21.7%, el 27%. Por aquí. 21.7%, por aquí teníamos el dato. Y entonces llegamos a la conclusión de que si hay pobreza, hay todo el malestar social que está en este momento caracterizando la falta de seguridad y con ello pues toda la inestabilidad social del país. Entonces creemos en la necesidad de programas que cierren estas brechas de pobreza. Dentro de los principales problemas que encontramos es el caso del sector agrícola. La pobreza en el sector agrícola es algo que de verdad está golpeando la sociedad costarricense, está provocando migración campo-ciudad, está provocando inseguridad alimentaria, está provocando pérdida de soberanía, está provocando migración campo a ciudad, que siempre ha estado presente, pero que se agudiza con esta realidad. Creemos también que se está dando un empobrecimiento general a raíz de los remates, de las propiedades, de la disminución de la pequeña y la mediana empresa que están siendo golpeadas brutalmente con los impuestos, y no solo con los impuestos, sino con las cargas que tradicionalmente han tenido que llevar adelante, y de la mano con un aumento en la inflación y una disminución en el consumo que redunda en desempleo. Entonces, creemos importante retomar estas cifras. Creemos que el aumento del sicariato y el narcotráfico son uno de los problemas más grandes. Estamos llegando a más de 600 muertes violentas este año. Y eso pues nunca visto en Costa Rica, la verdad. Y es casualmente por las luchas entre las bandas de narcotráfico, sicariato. Y aquí lo que se está recogiendo es un porcentaje mínimo del tráfico que pasa por este país.